Hola, hola, hola. Bienvenida al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy Mai Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo nunca hacer en solitario. Por eso cada semana mis invitadas y yo vamos a nutrirte de buenas dosis de inspiración, de motivación y de consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y si tienes hambre de cambio, que de eso hablaremos luego, y quieres sacar todo el juguito posible, puedes unirte a la My Letter en mymoron.com, donde cada semana te llevarás una lección, un aprendizaje, reflexión y algún que otro regalito. Así empezarás a mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te voy a dejar los enlaces en la descripción y ahora sí vamos al grano, porque hoy tengo una invitada que además no es española, que es mexicana, que Mm. me encanta y con ella empecé yo a escuchar los primeros podcasts de alimentación y psicoalimentación. Bueno, ella es Ana Arismendi, es psicóloga, divulgadora, escritora. eh, la primera con la que yo escuché hablar de psicoalimentación allá por el 2015. Bueno, tiene un currículum muy amplio y sobre todo muchísima experiencia y una mujer muy sabia. Muy buenas, Ana. Hola, May, muchas gracias por el recibimiento. Estoy súper contenta de compartir en tu espacio. Un saludo a todas y a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ana, a mí me gustaría, lo primero de todo, preguntarte, mira, yo esto se lo pregunto a casi todas las invitadas, porque yo creo que cuando nos dedicamos a lo que nos dedicamos es porque ha habido una historia detrás. Y yo sé que tú tienes una historia detrás, porque sé que la comida ha sido tu gran maestra de vida. Mm. Así que, ¿por qué haces lo que haces, Ana? Bueno, ¿quién es Ana? Por si se me ha olvidado algo, que seguro que se me ha olvidado muchas cosas, o no he dicho muchas cosas en este periodo tan breve de presentación de texto. ¿Quién es Ana? Y sobre todo, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, creo que has dicho lo esencial. Soy mexicana, soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Ya desde hace muchos años me dedico pues a la psicología de la alimentación. Me especializo también en un enfoque de trauma. Eh, y como bien dices, me he enfocado en utilizar a la alimentación como maestra porque yo desde niña, para mí, comer fue un recurso para sentirme acompañada, para gestionar mis emociones. Entonces, desde muy pequeña empecé a tener como relaciones significativas con algunos alimentos, en mi caso, las papitas, ¿no? Era algo a lo que yo siempre recurría. Y después, ya más en la adolescencia, empecé a tener episodios de atracones. Y pues la comida al día de hoy sigue siendo una gran maestra. Entonces, yo entrando en mi propio proceso para entender qué es lo que me estaba pasando, me maravilló que de algo que yo no me esperaba y que además yo lo veía con una mirada muy crítica y como de fallo en mí, ¿no? O sea, ¿qué hay malo en mí que siento de pronto que no puedo parar, ¿no? O que tengo esta como compulsión con la comida y todo eso cargado como de muchísima vergüenza, mucha culpa, porque si en otras áreas de mi vida como que estoy bien, en esto no. Y, pues, tuve la fortuna en mi exploración de encontrar que le podía dar otra mirada a la alimentación y que a partir de ahí podía descubrirme y descubrir muchas cosas. Y bueno, pues, desde entonces me he estado explorando a través de la comida y después dije: "Bueno, esto lo tengo que compartir y lo tengo que estudiar mucho más". Y, pues, no he parado. Y en todos estos años, la comida no deja de sorprenderme. Es increíble porque tú decías, bien decías, ¿no?, que yo empecé mi podcast en el 2015 y yo incluso me preguntaba de, bueno, ¿hasta cuánto durará un podcast que habla de la relación con la comida, no? O sea, y bueno, pues ya va a cumplir casi 10 años y sigue la comida dando muchas cosas, porque yo me he dado cuenta que es como ir pegando las capas de la cebolla. Yo siempre digo que la comida es una gran maestra también porque está muy a la mano. Entonces tenemos la fortuna de que en todos los encuentros que tenemos al día con la comida son una oportunidad de mirarnos. Y creo que eso es muy potente. La comida creo que atraviesa nuestras experiencias del cuerpo físico, pero lo emocional, lo social, lo cultural, hasta lo espiritual. Totalmente. Yo digo, yo estoy totalmente de acuerdo porque yo tuve una experiencia parecida y la comida es mucho más que comida. Por eso cuando Mm. muchas veces empiezan con las dietas, digo, estamos tirando para donde no es y al final es algo que tenemos que hacer, con la que nos tenemos que llevar bien, sí, porque, bueno, podemos llevarnos mal, pero me refiero con algo que vamos a relacionarnos cada día, varias veces al día.
de principio a fin, claro que es una gran maestra. ¿Qué mensaje, Ana, nos trae la comida? Porque cuando hablamos de maestra y de conocernos, de autoconocimiento con la comida, como esa gran, sí, esa gran mensajera, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué mensaje nos trae? ¿Qué nos dice cuando comemos compulsivamente o no comemos o comemos de más? Bueno, muchísimos, ¿no? Muchísimos, muchísimos, pero para mí yo creo que el mensaje central es que así como nos relacionamos con la comida, nos relacionamos con la vida, porque la comida y el comer son símbolos de vida, de nutrición. O sea, si no comemos, realmente eso nos puede llevar a la enfermedad y a la muerte. O sea, es gracias a este intercambio con el entorno, que alimentos del entorno entran a mi cuerpo, que eso es bien potente. O sea, si lo vemos corporal, somáticamente, ¿no? Algo de afuera entra adentro y eso me ayuda a sostenerme. Entonces, hay algo en ese vínculo y en ese intercambio con el entorno que puede tener obstáculos, tener retos, tener dolor, y que hace o que vayamos a buscar, ¿no? Como con urgencia ese contacto con el entorno, o que al contrario, tal vez el entorno se siente peligroso y diga: decido no comer". Entonces, para mí, como que la comida nos invita a reflexionar sobre qué está pasando en nuestra vida, en nuestras relaciones. Em, a mí me gusta mucho reflexionar en torno al hambre, porque para mí el hambre representa también las ganas. ¿No? O sea, tener hambre es conectar con hay un vacío, es decir, hay un espacio. Y cuando una persona, yo siento que tener hambre es un signo de salud, porque quiere decir que podemos sentir que tenemos ganas y no solamente, y las ganas nos dan motivación, nos dan fuerza para ir. Entonces, las ganas tienen que ver con el deseo. Entonces, es como este tener ganas, y no solamente de comer, sino también de qué otras cosas tengo ganas en la vida. Y precisamente cuando una persona deja de tener ganas o deja de tener hambre, ese es un signo, por ejemplo, de depresión o de empezar a estar desconectado del mundo. Entonces, yo primero digo, celebremos que tenemos hambre, nada más exploremos por qué de pronto sentimos que el hambre nos abruma, nos sobrepasa, o también exploremos por qué de pronto nos da miedo sentir hambre o sentimos que tenemos que controlar el hambre. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque ya simplemente haciéndote esas preguntas antes de lanzarte a comer, aunque después comas, ¿vale? O no comas, ya lo elige una persona, ya te da mucha respuesta, porque muchas veces el hambre del que tú hablas, que además tú hablas de muchas hambre y ahora lo veremos, ¿no? Cuando tú en el podcast hablabas de que tiene hambre mi vida, hay, depende de la persona, depende el hambre, es decir, las ganas de qué son, no, más allá de la comida física, que eso todo el mundo lo entiende, aunque muchas veces se confunde y parece que es hambre porque te cruje incluso la barriguilla y el estómago y parece que realmente tienes hambre física y te das cuenta que no porque nunca te llenas realmente, ¿no? ¿De qué tipo, tú en tu trabajo y en todos estos años que llevas con el, que te ha llevado con el podcast y con todo el trabajo que has hecho, cuáles son las principales hambres más allá de la comida física que te has encontrado? A mí me gusta dividir los tipos de hambre en cuatro. Entonces, está, como bien dices, el hambre física, que surge cuando pues, nos falta energía al cuerpo, literal, es muy fisiológica y nos faltan nutrientes. Y esa es la que se satisface muy bien comiendo, ¿no? Pero también hay otras tres. El segundo tipo son las que yo llamo hambres psicológicas, que tienen que ver más con necesidades, pues eso, de nuestra psique, como por ejemplo el hambre de relajación o el hambre de gestionar nuestras emociones. Y esto es interesante porque como el reflejo del hambre, lo que sentimos físicamente el hambre, está muy relacionado, y eso incluso si nos vamos a la neurobiología, en nuestro cerebro los centros que regulan el hambre son los mismos que regulan las emociones. Entonces no podemos separar, ¿no? El hambre de las emociones. Entonces, también en muchas ocasiones viene estas ganas de, esta sensación de vacío, como que necesito algo, cuando lo que necesitamos es gestionar emociones, tanto emociones agradables como desagradables. Entonces, parte como de las hambres psicológicas, también el hambre de placer, para mí es un hambre psicológica. Luego, el tercer tipo son las hambres sociales. Entonces, recordemos que nosotros somos mamíferos gregarios, estamos condicionados a vivir en comunidad. La comunidad nos da seguridad. Entonces, algunas de las hambres sociales es el hambre de pertenencia, el hambre de aceptación, el hambre de compañía, el hambre de juego, por ejemplo, el hambre de amor y en muchas ocasiones también el hambre de seguridad.
Ujú. Y además comer es un acto naturalmente social. Entonces, es muy lógico que cuando tengamos una necesidad de vínculo socioafectivo, venga el hambre, ¿no? Porque es como si yo como, nuestro cerebro entiende, nuestro sistema, que para comer lo voy a hacer en comunidad. De hecho, es muy reciente en la historia de la humanidad que comemos solos. ¿Verdad? Hoy hay mucha gente que come sola, pero antes eso era rarísimo, prácticamente imposible, ¿no? Y aunque comamos solos o solas, de todas formas necesitamos de toda una comunidad para tener los alimentos que tenemos en la mesa, ¿no? Y el último tipo de hambre que a mí me gusta nombrar son las hambres trascendentales. Por ejemplo, el hambre de propósito de vida, el hambre de espiritualidad, a veces ese hambre como de retos, de cambios, ¿no? Como que pronto nuestra vida está aburrida, monótona, simple. O hay un tipo de hambre que me parece interesante que yo le llamo el hambre cultural, que es cuando nos apetece entrar en contacto con nuestra cultura. Y esa creo que es un hambre entre social y trascendental. Quizás las personas que nos vean o nos escuchen que han vivido lejos de su ciudad o de su país, ahí se siente muchísimo el hambre cultural, Ujú. ¿no? Y la comida es un gran vehículo para conectar con nuestra cultura y como para conectar con nuestra familia y da una sensación de hogar. Entonces, y da mucha seguridad. Entonces, hay un montón de hambres, ¿no? Y hay un montón de cosas que nos puede decir nuestro cuerpo con la sensación de querer algo, querer comer algo. Pero fíjate qué bonito y ahí y linkamos con lo del principio cuando has dicho que es una maestra, porque si tú realmente te paras y por un día puntual que te dé por comer X porque echas de menos, yo qué sé, imagínate yo en mi caso España o tú México porque estás en otro sitio, pues no pasa nada. El rollo es cuando es algo recurrente en el tiempo y acudes a la comida para solventar pues esos vacíos y esos tipos de hambre. Pero fíjate qué curioso porque cuando tú te paras y miras dentro de ti un poco y analizas un poco, ¿no? Y ahí hay muchas preguntas, porque además no todos los tipos de hambre se solucionan de la misma manera. Es decir, si Mm, tienes hambre de descanso, no te vas a ir de marcha. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, o te vas a tomar 4 cafés y 4 no sé qué para darte ahí un chute de energía. Pero hay una cosa que me ha parecido muy interesante y que yo lo estoy viendo mucho ahora mismo con mis alumnas, Ana, el placer. La ujú, falta de placer a partir de una edad, ¿vale? Te estoy hablando 40 y largo, 50, que de repente te ves con una vida y encasquetada, no sé si esa palabra se usa en México, pero sí. que de repente dices tú, yo no sé si este muchacho que tengo al lado, que llevo 20 años, es lo que yo quería, los 3 niños que ya están en la facultad o están dando adolescentes o tal, con un trabajo que a lo mejor no era lo que te llenaba o lo que fuera, y te falta placer. Y yo me he dado cuenta que es como un placer prohibido y eso me lo estoy encontrando un montón. Es como que comen a escondidas, son alimentos muy palatables como puede ser el chocolate, el dulce así con cremoso y, ¿sabes? ¿No? Es distinto, es otro rollo. O esas Ujú, copas de vino escondida con yo qué sé qué, con chocolate negro. Entonces, me he dado cuenta que es una falta de placer, porque además un momento también tarde, noche o fines de semana, en momentos muy concretos. Y cuando tú le preguntas, date cuenta, tienen un conflicto con la comida, pero también su placer. Fíjate qué conflicto, ¿no? Es como, me siento culpable porque es por la noche, estoy comiendo y esto me está engordando muchísimo, pero por otro lado, es que es mi placer, es mi momento. Y eso me ujú. lo estoy encontrando un montón, Ana. Muchísimo. Creo que el hambre de placer es una de las hambres menos escuchadas y me gustaría decir incluso castigadas. Y eso tiene que ver con nuestros condicionamientos sociales. O sea, vivimos en una sociedad pues capitalista que valora la producción. Entonces es como hay que producir, producir, siempre hay que hacer algo y el placer es algo que te ganas, sí. ¿No? Ya trabajaste, ya cumpliste, entonces ahora sí puedes descansar, puedes placer. Entonces sí es algo como que no nos tenemos permitido cuando el placer es una necesidad física y psicológica fundamental, porque el placer nos permite la relajación, inhibir la respuesta de estrés, como un montón de conectar con nosotros mismos, pero no lo vemos así en la sociedad y me gustaría aquí incluso traer una mirada de género. Creo que también en las mujeres, en muchos aspectos, el placer se ha visto como algo peligroso, Ujú. algo malo, y aquí extendiendo incluso también al placer sensorial, el placer sexual. Es como todo eso está empaquetado en algo como prohibido, para después. Y sí, y fíjate, ahora que te escuchaba, les quiero compartir una anécdota que a veces
cuento cuando hablo de hambre de placer. Hace unos años me subí a un taxi y el taxista tenía una caja llena de latas de Coca-Cola. Entonces le empecé a hacer la plática y le dije: "Oiga, señor, ¿usted toma mucha coca?". Y me dijo: "Sí, porque trabajo tantas horas que a veces no me da tiempo de pararme a comer y con eso me voy pasando el hambre". Eso ya me impactó, pero lo segundo que dijo es lo que me movió mucho. Dijo: "Y es que, ¿sabe qué? La coca es mi única alegría del día". Y creo que para mucha gente, la comida o la bebida es su única alegría del día. Y eso es bien fuerte, ¿no? Como ese break en la tarde del café y las galletitas, el vino en la noche, el poder ya decir en la noche: "Ay, por fin me desconecto, veo una serie y entonces me abro una cerveza y unas botanas". Es el único momento de descanso permitido, de alegría. Ujú. Entonces, es bien fuerte. Claro, pero fíjate si con la cultura de dieta en la que vivimos, ¿no? Si te sientes mal y te sientes culpable porque piensas que estás haciendo además algo malo, pero encima es ese placer que te da ese momento de alegría, de confort, de cariño, yo digo a veces que la comida es tu amante también, ¿no? Es que es un poco Sí. todo. Entonces, claro, si tú primero no miras, oye, ¿qué está pasando en tu vida? Date placer en tu vida. Llena ese vacío que tienes dándote placer, gusto, autocuidado, no sé, mira también qué hay ahí, ¿no? En ese sentido quitarte la comida así de golpe con una dieta o tal, lo que te va a generar muchísima más ansiedad. Mm, ujú. Y gracias por nombrar aquí la cultura de dieta, porque la cultura de dieta nos ha hecho mucho daño, porque le ha traído una connotación negativa al placer. Incluso se utilizan términos como mi placer culposo, mi Mm, tentación, mi pecado, ¿no? Todo lo que nos gusta. Entonces, sí, o sea, tener una relación armoniosa con la comida, por eso es complejo, porque implica de construir un montón de cosas, un montón de creencias, un montón de prácticas, implica mirarnos y eso no siempre es fácil, eso a veces es doloroso. Ujú. Pero también aquí me gustaría decir por qué buscamos tanto la comida y por eso yo siempre digo, hay que estarle agradecida a la comida porque la comida está a la mano y porque la comida funciona, o sea, nos da alivio. Yo siempre digo, no nos satisface, pero nos da un pequeño alivio. Entonces, tal vez si yo lo que necesito es descansar o necesito placer o me siento sola y necesito compañía, en el momento, algo que es altamente palatable, rico, ¿no? Que nos llena los sentidos, da una sensación como de, alivia, pero no satisface, porque nunca un chocolate va a reemplazar a un amigo o a un amante o a un proyecto de vida. Pero claro, ujú. la comida está ahí muy a la mano y por eso recurrimos a ella. Claro, y además hay muchas cosas importantes en todo lo que has dicho, porque primero en el tema social, es que fíjate que además todo lleva como un conflicto, porque cuando tú dices, si salgo voy a comer más, voy a beber más, no sé cuánto, por ejemplo, ahora que llegan las fiestas de navideñas y en España es un mes, porque con el puente de Mm, diciembre que empieza en breve, pues hasta el 7 que es los Reyes Magos y todo eso, es un mes mm, directamente, ¿vale? De hecho ya tenemos turrones y todo eso. sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo creo que cuando empezamos, vale, si salgo es como que me despendolo, me voy a descontrolar, voy a comer más de la cuenta, si no salgo pierdo vida social, entran en conflicto. En el tema del placer, si me lo como, voy a sentir placer, pero después me voy a sentir culpable. En el tema de, ¿sabes? Es como que lleva siempre esa connotación de lo quiero, pero no debería de comérmelo, ¿no? Entonces, Mm. claro, siempre que estemos en conflicto, la comida va a ser nuestro conflicto, porque es como, y cuando la comida realmente es un recurso que estamos usando, pero el conflicto es nuestro interno. Claro, y eso es lo triste, ¿no? La cantidad de sufrimiento que hay en torno a la comida y al cuerpo. Y además porque es más fácil, poner como villana a la comida, ¿no? Claro. La culpable es la comida, para no nombrar que la culpable es la cultura de dietas, para no nombrar que la culpable es, todo el peso que hay, sobre todo en las mujeres, para tener cierto tipo de cuerpo, etcétera, para no nombrar que lo que está pasando es que no tenemos educación emocional y no sabemos qué hacer con nuestras emociones, que vivimos en una sociedad donde trabajamos demasiado, donde estamos aisladas y aislados. O sea, eso es lo Ujú, que hay que nombrar, claro. Y es lo que hay que mirar, además, y lo que hay que nombrar y y lo que hay mirar. que resolver, claro. Ujú, ujú. Y también una cosa importante, Ana, yo creo que en todo esto que has dicho, porque cuando estamos con esa sensación de vacío interior es porque hay un no sentido o un nuevo sentido a la vida, ¿no? Es decir, que esa falta de sentido, de propósito,
a lo mejor el propósito suena muy grande, ¿no? Parece como que el propósito es algo muy enorme, pero yo me estoy hablando de eso que te hace levantarte con ganas todas las mañanas, y tú misma lo has dicho, ¿no? Si nosotros muchas veces para hacer eso tenemos que tomar decisiones, la comida te distrae también de no tomar decisiones. Yo creo que la comida es como ese distractor que mientras estoy comiendo, me hago mi digestión y mis cositas, yo no estoy pendiente y a lo mejor me tengo que separar, a lo mejor tengo que cambiar de trabajo, a lo mejor tengo que poner límite con mi familia, a lo mejor me tengo que ir de la casa donde, yo qué sé, son mil cosas. Sí, sí. Y mencionas ahora algo muy importante que creo que es el vacío, que creo que ese es un gran tema para las personas en el tema alimentación, porque mucha gente teme ese vacío, ¿no? Seguramente lo has escuchado de las personas a las que acompañas, ¿no? Pero hay esta sensación de vacío y entonces de inmediato lo quiero llenar con algo y la comida, pues como ya dijimos, está ahí a la mano, es perfecta, ¿no? Además, vivimos en una sociedad que nos da dobles mensajes. O sea, por un lado, restringe tu alimentación para controlar tu cuerpo, pero por el otro, también estamos en una sociedad de mucho exceso y mucha disponibilidad de comida, ¿no? Entonces es como esos dobles mensajes. Pero a mí el tema del vacío me parece bien importante. No sabemos qué hacer con los vacíos. Sentir vacío es parte natural de nuestro proceso, incluso si nos vamos a lo fisiológico o a lo emocional. Hay momentos en los que vamos a sentir vacío en nuestro estómago y luego lo vamos a sentir un poquito lleno y es parte de ese equilibrio, pero en esta sociedad le tenemos miedo al vacío, Ujú. en todo. Por eso estamos en una sociedad, por ejemplo, que es compra, compra, compra. Haz más, haz más, haz más, ¿no? Como que no puede haber tantito vacío, tantita calma. Y la experiencia de vacío puede ser muy retadora para algunas personas porque también las puede conectar con experiencias donde el vacío ha venido de dolor. Por ejemplo, experiencias de abandono, de duelo, de rechazo, de soledad, de no saber, de confusión. Entonces, yo creo que también uno de los trabajos que se tiene que hacer con la alimentación es un trabajo con el vacío. Aprender a identificar cuando siento vacío. Y lo primero es no correr y huir de él, sino sentirlo. A mí cuando me preguntan, ¿qué hago con el vacío que siento? No hagas, siente. Quédate con él y siéntelo. No hay nada que hacer, no hay ningún lugar a donde ir, simplemente siente ese vacío y empieza a explorar. ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Hay una cosa importante, Ana, el vacío, que nosotros estamos hablando vacío, yo creo que lo que muchísimas personas entienden como ansiedad también, ¿no? Mm, Es decir, la ansiedad puede ir por muchas otras cosas, porque hay ansiedad por la comida, por el tema de las dietas y de todas estas cosas que hemos hecho durante un mogollón de años, pero también es verdad que puedes tener ansiedad en otras cosas y en otras áreas de tu vida y esa ansiedad la estás resolviendo o la estás gestionando con la comida, ¿no? Y claro, pues al final pues tienes dos conflictos, el problema de fuera de lo que esté pasando en tu vida y aparte pues el tema de la comida cuando después te sientes culpable y mal y pones peso y entonces empiezas todo ese jaleo. Pero yo ujú. creo que muchas veces ese vacío, esa sensación de vacío que se nos coge aquí en el pecho o en esta zona, ¿no? Entre el pecho, el estómago, ese vacío tan incómodo, tan desagradable, es lo que muchas personas dicen, tengo ansiedad, tengo un pellizco aquí, que casi no puedo respirar, que me cuesta respirar, tengo como un agujero, ¿no? Como dicen aquí muchas veces ahí en el estómago, lo tengo que llenar y no se llena nunca, ¿no? Es una mezcla como de ansiedad también, ¿no? Ese vacío en muchas personas, en otras habrá otro. No, 100% estoy de acuerdo. Y sí, es muy incómodo. Y creo que por eso también debemos de ser compasivos y compasivas con nosotros mismos, de decir, claro, se siente tan incómodo el vacío y esa ansiedad que he intentado llenarlo. A veces con comida, a veces con compras, a veces con relaciones, con muchas cosas, ¿no? A veces con estar en redes sociales y perderme ahí, ¿no? Entonces, pero creo que empezar nombrando ese vacío, esa ansiedad y quedarnos con eso que se está sintiendo, porque yo siempre he visto que cuando nos damos la oportunidad de quedarnos con la ansiedad, con el vacío o con cualquier emoción, nos empieza a hablar y nos empieza a decir qué pasa y qué Mm. necesitamos. Cuando al principio de la charla me decías, a ver, ¿cuál es el gran mensaje de la comida? Yo te decía que, bueno, para mí, cuando hay un conflicto con la comida hay que revisar qué está pasando en nuestra vida. O sea, la comida siempre refleja nuestra relación con la vida. Pero creo que si nos vamos, como si desempacamos un poquito eso, para mí hay como tres mensajes claros de la relación con la comida. Uno es, nos está enseñando, o sea, nos está invitando a gestionar mejor emociones, nos está enseñando a descubrir y satisfacer necesidades
o nos está enseñando a identificar y sanar heridas, y sobre todo heridas de la infancia, porque en la infancia la comida, comer o dejar de comer es uno casi de los poquitos recursos que tenemos. Ujú. Y comer es uno de los primeros recursos que aprendemos para autorregularnos. Entonces, es muy natural que los niños busquen comer o dejar de comer para niños y adolescentes, ¿no? Para tratar de regularse. Entonces, muchas veces hay heridas en esa etapa que están relacionadas con la alimentación. Entonces, creo que esa es una buena guía para decir, a ver, estoy sintiendo ansiedad, vacío, conflicto con la comida. A ver, ¿qué emoción necesito gestionar? ¿O qué necesidad no estoy cubriendo? ¿O hay algún dolor que estoy tratando de anestesiar, de evitar sentir con la comida? Y creo que eso nos puede dar un buen punto de entrada. Sí, sí. Y además hay una cosa importante, Ana, que muchas veces pensamos que un trauma, una herida, es algo muy gordo que ha pasado de pequeño, que puede ser, pero también puede ser un goteo constante de esa falta de no ser vista, no sentir apoyo, de esos Ujú. primeros años de vida donde se construye además nuestra identidad, nuestra personalidad, que a lo mejor tus padres lo han querido dar, sí que han sido padres que te lo han querido dar todo, pero han estado los dos trabajando fuera o muchos hermanos, esa sensación de no ser vista, de no sentir el cariño, porque a lo mejor no ha habido besuqueo de abrazos y tal, pero ha habido, pues, oye, que no te falte la comida, por ejemplo, ¿no? Y la comida ha sido una muestra de amor, esa sensación de no reconocimiento y no te han dicho nunca qué es lo que vale y qué estupenda eres y qué lista, ¿no? O se lo han dicho a tu hermano y a ti no, a tu prima y a ti no, entonces tú, ¿no? Los niños funcionan así, ¿no? Blanco-negro. O esa falta de apoyo también, ¿no? Entonces, de aceptación también, de sentirte a lo mejor que no eres querida o no eres aceptada, o que para aceptarte tenías que ser empollona, delgadísima, yo qué sé, la campeona de yo no sé cuánto de natación, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que puede ser algo que pasó gordo en la infancia y eso está muy claro porque es un punto ahí, un duelo, bueno, un abuso, pueden ser muchas cosas, pero también muchas veces es esa gotita Sí. que pensamos, no, pues si yo tuve una infancia estupenda, yo no sé por qué vienen mis conflictos y te pones ahí a tirar y dices tú, pues claro. Ujú. Sí. Y nuevamente, además, si tenemos esta mirada como de contexto, pues es que además vivimos en un contexto de cultura de dietas, es casi imposible no tener cierta como a cierto nivel, cierto conflicto con la comida, ¿no? Porque ya estamos en ese contexto, ¿no? De pensar en comida buena, comida mala, ¿no? Comida permitida, comida no permitida. Entonces, sí, sí. Es importante y además hay una cosa importante que si tú los primeros años de vida ya con 8 9 13 años, que ¿no? Con el tema del desarrollo y de la primera menstruación y tal, ahí ya te vas a un endocrino, un nutricionista, o ya tu madre te quita tal, o te trata diferente a tu entorno, ahí ya la persona entiende que es diferente, que hay algo que en ella no está bien, ¿no? Entonces muchas veces nuestros conflictos, yo digo, es que hay veces que los conflictos yo además fui muy jovencita con el tema de la alimentación, ¿no? Digo, los conflictos empezaron incluso cuando nosotros, antes de tener uso de razón Ujú. y de poder decir, ¿esto qué es? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Sí, 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 por eso, el tema de la comida es eso, esas capas de cebolla, ¿no? Como hay muchas cosas alrededor, pero me gustaría decir, porque a veces creo que puede ser abrumador escuchar como, ay, no, hay como un montón de cosas, ¿no? Que revisar. También me gustaría decir que, es un camino que se va dando paso a paso y que también es un camino lleno de satisfacciones. O sea, cuando por fin decimos, claro, esto es lo que me está sucediendo, de lo que tengo hambre realmente es de descansar y podemos empezar a activar la creatividad y decir, ok, ¿de qué otras maneras puedo descansar? O qué otras maneras además de comer, porque tampoco quiere decir, ah, bueno, ya nunca voy a comer, ¿no? O, claro, la comida es una forma de placer, pero debe de ser una de muchas. Entonces, ¿qué otras? ¿Cómo puedo integrar más el placer en mi vida? O me siento sola. ¿Qué puedo hacer, no? ¿Cómo puedo hacer nuevas redes de apoyo, etcétera? Eso también nos va, o sea, para mí mejorar la relación con la comida es mejorar la relación con nuestra vida. La Sí, relación con la comida nos invita a hacer cambios en nuestra vida y creo que eso es muy potente y muy bonito. sí, además, Ana, mira, de todo lo que estás diciendo, yo creo que cuando hay un conflicto con la comida, lo hay también en el cuerpo. Yo no conozco a nadie de todo el mundo, porque he acompañado a un montón de gente, incluso en mi propio caso personal, que si tienes un conflicto con la comida, lo tienes con tu cuerpo, porque claro, sabe, es normal. Entonces, ahí es donde yo creo que tienes que empezar a analizar, ¿no? De un poquito de decir, oye, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Ujú, ¿Por qué no me siento cómoda en él? ¿Dónde he aprendido esto? ¿Por qué la comida
Es una mezcla entre mi amigo, mi enemigo, mi aliado, mi no aliado. Otra cosa que es Mm, importante, que yo creo que tú ahí sí estás de acuerdo, y eso sí te lo he escuchado yo cuando entendemos como que el hambre emocional es algo como malo, quiero controlar el hambre mm. emocional, quiero que no exista el hambre emocional y somos seres emocionales, sintientes, y digo, si eso no se va a ir nunca. Otra cosa es cuando tú acudes a la comida siempre para gestionar tus emociones, ¿no? Sí, gracias por traer eso. Para mí es bien importante no patologizar el hambre emocional, o sea, no decirlo como que es algo, como tú dices, negativo, malo, que debe desaparecer o que solo tengo permiso de comer cuando tengo hambre física. Porque además decir eso es desconocer por completo la neurobiología del hambre. O sea, cuando se empieza a activar el hambre física, porque mecánicamente el cuerpo se da cuenta que el estómago está vacío, pero además empieza a haber una baja de glucosa, baja de algunos otros nutrientes. Una de las estructuras de nuestro cerebro que se activa y va a activar la sensación de hambre es el hipotálamo. Y el hipotálamo también regula nuestras emociones. Y lo que es muy natural es que cuando sentimos hambre se active un poquito la respuesta de estrés, porque es la que nos va a llevar a la movilización, a la búsqueda de alimento. Y cuando se activa la respuesta de estrés, es muy natural que se activen emociones, porque las emociones nos impulsan también a movernos del lugar. Entonces, nuestro sistema hace todo para que vayamos a la búsqueda de alimento. Entonces empezamos a sentir tanto emociones agradables, como pueden ser la anticipación de lo que voy a comer, de qué rico, se me hace agua la boca, sentir motivación, entusiasmo por lo que se va a comer, como si ya tenemos mucha hambre, también empezar a sentir emociones como rabia. Por eso hay mucha gente que, ¿no? Se enfada mucho cuando tiene hambre, empezamos a sentir rabia, desesperación. Entonces, el acto de comer siempre va a implicar emociones. Entonces, eso de que separar el hambre y esta es buena y esta, no, 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 o sea, siempre ocurren. Y además, desde los inicios de nuestra vida, desde la primera vez, o sea, desde nuestros primeros minutos, ¿no? En este planeta, que empezamos a mamar, desde ahí también empezamos a asociar que el recibir alimento no solo calma la sensación física de hambre, sino calma nuestras emociones. Y yo sí creo que comer es un recurso muy válido para gestionar nuestras emociones, solo que, como bien dices, no debe de ser el único. Yo digo que cuando algo o alguien se vuelve nuestra única fuente de, vamos a abusar y vamos a depender. Entonces, que la comida sea una de las opciones para gestionar emociones, para sentir placer, para vincularnos con otros, pero una de muchas, porque si no, abusamos. Totalmente. Mm. Y Ana, fíjate, ¿qué impacto o cómo influye nuestros pensamientos, nuestro diálogo interior, ¿no? En lo que comemos, lo de que dejamos de comer y en las decisiones que tomamos? Porque al final está todo relacionado. Exacto, influye en todo absolutamente. Entonces, nosotros como seres humanos pensantes, también hoy sabemos que nuestra neocorteza, la parte de nuestro cerebro donde están los pensamientos, los lóbulos frontales, tiene un efecto activador o inhibidor del hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que con mis pensamientos puedo, si yo estoy pensando, este alimento es malo, este alimento me va a engordar, este alimento me va a enfermar, no debería de comer esto, etcétera. Eso tiene un efecto en las emociones que voy a empezar a sentir y en mi experiencia de comer o no comer, incluso hasta de sentir hambre o no sentir hambre, ¿no? Ujú. Pero también si yo estoy teniendo pensamientos de, qué rico, me fascina, qué delicia, claro que empiezo a sentir emociones que me motivan a la búsqueda del alimento. Entonces, nuestros pensamientos 100% influyen en qué vamos a elegir, cuándo, cuánto, qué comer, con quién. Entonces, el trabajo con nuestros pensamientos es un trabajo central. Total. Y una cosa, ¿cuándo, cómo diría yo, cómo empezamos, Ana, o cómo le dirías tú a estas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, cómo podemos empezar a hacer esas paces o esa reconciliación con la comida cuando a lo mejor llevamos 40 años en lucha y en conflicto y hemos hecho todas las dietas del mundo mundial y además tenemos miedo a dejar la dieta? Mm. No, por un lado hay un miedo como, vale, dejo las dietas, pero si no hago las dietas me voy a descontrolar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa reconciliación, esas paces? ¿O por dónde empezar, no? Mm, a mí siempre me gusta recomendar como empezar con un cambio de actitud o de postura ante la comida. O sea, ¿qué pasaría en la vida si en vez de ver a la comida como una enemiga, la empiezo a ver como una maestra y empiezo a verla con curiosidad de, a ver, si este comportamiento, hacer dieta, tener atracones, estar picoteando, lo que sea, me viniera a enseñar algo, ¿qué sería?
Y eso creo que nos pone en una postura distinta de relacionarnos diferente con eso que está ocurriendo. En vez de verlo con tanto juicio, crítica, vergüenza, decir, a ver, lo voy a ver con curiosidad. ¿Qué está pasando? Lo otro, yo creo que hay que hacer mucha observación. A mí me gusta de cuando empiezo a trabajar con alguien, de los primeros ejercicios que me gusta recomendar, es un ejercicio de autoobservación. Entonces, por ejemplo, elegimos alguna conducta a observar, la restricción tal vez, o los atracones, o tener muchos antojos, o lo que sea, ¿no? O comer por las noches, como decías, ¿no? Siempre en las noches como ciertas cosas. Y yo les digo, vamos a observarla. Nada más nota cuándo aparece esa conducta, cómo te sientes cuando ocurre, qué hora del día es, qué día de la semana, para detectar patrón. Porque nuestra forma de comer es un lenguaje y siempre nos habla de algo. Solo que es que no lo escuchamos. Pero si le empezamos a poner atención, vamos a decir, qué casualidad que los atracones ocurren los viernes, pero no aparecen los miércoles. ¿Por qué? ¿Qué pasa los viernes? Que ahí viene eso. O podemos ver patrón de emociones. Es que siempre viene esto cuando estoy enfadada o cuando me siento sola, o cuando recibí una crítica de mi cuerpo, vienen Mm. las ganas de restringirse. Entonces, ahí vamos a empezar a ver qué es lo que hay que trabajar, cuáles son las emociones que hay que trabajar, porque son las que nos detonan la conducta, o cuáles son las circunstancias. A veces es, qué casualidad que los domingos que voy a casa de mi madre, es cuando me empiezo a sentir súper mal por lo que como, ¿no? ¿Qué está pasando en ese ambiente? Que ahí me empieza a entrar la culpa, que ahí digo, no, el lunes tengo que empezar una dieta. Entonces, autoobservarnos nos va a dar mucho las guías de hacia dónde hay que trabajar. Lo que sí les diría es que no nos escapamos de que hay que aprender a trabajar más con nuestras emociones, aprender a trabajar más con nuestros pensamientos. A veces hay que entrar a lo que nos duele y aprender a cuidarnos. O sea, creo que para mí las conductas inadecuadas con la comida son una invitación a cuidarnos. De hecho, son un intento de cuidarnos. Entonces, saber qué necesito para cuidarme, qué necesidad me está haciendo evidente esta conducta. Necesito compañía, necesito diversión, necesito dormir. ¿Qué necesito? Pero fíjate qué importante me estaba viniendo que muchas personas saben incluso a lo mejor lo que pueden necesitar, ¿no? Pero, y ahí entra, dicen, claro, pero si, tú imagínate, quiero una pareja y me encantaría formar un vínculo, pero estoy gorda o me sobran 10 kilos, me sobran 15, voy a esperar. Entonces te metes en un bucle de no, o me encanta. El otro día, mira, me decía una chica y me llegó al alma porque decía, a mí lo que me gustaba siempre era bailar y le digo, ¿y desde cuándo no baila? No, 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 yo desde que antes de los niños, ahora tenía ya 3 y eran adolescentes y tal, ¿no? ¿Y por qué no vuelves al baile? No, no, si estoy deseando volver, pero yo no voy porque ahora mismo me sobran, no sé si me dijo 20 kilos o algo así, ¿no? Y yo decía, no, pues es que por eso tienes que ir. Digo, nadie te va a juzgar ni nadie te... lo estás sintiendo tú sin haber ido y sin haber, al revés, a las personas que más le da, tú vas allí, vas a bailar, nadie te va... Si es que la gente no somos tan importantes, yo muchas veces digo, si no somos tan importantes en el sentido de que todo el mundo no te va a estar mirando a ti como cuando vas a la playa. No, no voy a la playa porque me da vergüenza. Sí, a ver si tú te crees que eres el centro del mundo y te van a echar, no sé, de la playa, que es muy absurdo, ¿sabes lo que te digo? Y además es más, si alguien te juzga, el problema es más de la persona que el tuyo. Entonces, lo que Mm, te quiero decir con todo esto es que muchas veces también esperamos hacer eso, esa necesidad de las que tú hablas, para mm, cuando yo esté delgada, tenga este cuerpo, esta talla, y claro, eso no llega. claro. Sí, 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 porque además esa es una de las grandes, o sea, cosas tan terribles que han hecho tanto daño a la cultura de las dietas, ¿no? Que solamente las personas con cierto tipo de cuerpo son las merecedoras de ponerse un traje de baño, ir a la playa, o bailar, o viajar, o tener una pareja. Entonces, ahora que dices eso, creo que también algo que hay que hacer es buscar acompañamiento, porque creo que, o sea, como en el mundo del trauma siempre decimos esta frase, nos traumatizamos solos y nos sanamos en compañía. Entonces, yo creo que es muy Bueno, importante. Y comer es una búsqueda de compañía. Es una búsqueda de vínculo. Entonces, yo creo que buscar acompañamiento es muy sanador, pero también ser críticos de esto y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Me da miedo y empezar a tener una postura crítica sobre la gordofobia, sobre la cultura de dietas, etcétera. Ujú, totalmente. Y Ana, cuando muchas veces, ¿verdad? Porque está claro que la comida nos calma y es un ujú, consuelo y nos reconforta y nos sentimos muy bien cuando la comemos. Aunque comamos compulsivamente, en ese momento estás metido ahí en tu rollo y
cómo muchas veces esas personas que se sienten después tan mal, claro que además lo llevan en secreto y en silencio, ¿no? Porque piensan que han hecho algo malísimo, ¿no? Aunque tengan ahora, yo qué sé, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho esa actitud de infantil que se nos ha quedado, ¿no? Esa niña interior que lo lleva en secreto porque piensa que ha hecho algo malo y que está, no sé, como incumpliendo normas o algo así, ¿no? Cuando esas personas que tienen tantísimos atracones, esas personas que por supuesto necesitan un apoyo de un terapeuta especializado en este tema de trastorno de la conducta alimentaria, pero ¿cómo empiezan esas personas que llevan tantísimos años pegándose a atracones un día sí y otro no? A ver, me refiero al cambio ese de mirada del que tú hablabas, ¿no? A mí me Ujú, gustó mucho, Nana, ese cambio de mentalidad. Yo creo que fue porque toqué fondo y dije hasta aquí, pero antes de tocar ese fondo, ¿no? Incluso, ¿cómo puede empezar esa persona que además, cómo va, como diciendo, oye, ¿cómo voy a ver yo algo bueno en este atracón que me estoy pegando? ¿Cómo, sabes lo que te quiero decir? Que eso me lo he encontrado yo mucho también, ¿no? Esas personas dicen, es imposible, si es que me doy hasta asco, ¿no? En ese sentido, ¿cómo voy a ver yo algo bueno con este peso y dándome el atracón? Y ujú. A ver, a mí que me gusta mucho uno, creo que es labor de quienes acompañamos a hacer mucha psicoeducación, ¿no? De por qué y a qué nos referimos con que esto en un inicio tiene una intención positiva. O sea, tiene la intención de calmarme, reconfortarme, y esa es una necesidad que tenemos todos. Que después genere problemas, sí, ¿no? Pero un poco para ayudar a cambiar esa visión de que esto es malo o hay algo malo en mí. Y lo otro, a mí también me gusta confrontar, decir, a ver, llevas muchos años viendo a tu cuerpo y a la comida como el enemigo. ¿A dónde te ha llevado eso? ¿Qué pasaría si te atreves a experimentar algo diferente? O sea, este camino, o sea, si sigues por donde estás, ya sabemos qué va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa si experimentamos ver esto diferente? Entonces, creo que esa puede ser una invitación para decir, ok, sí, ¿no? Si sigo pensando en que esto es terrible, que yo soy, que hay algo malo en mí, no voy a salir de este circuito, ¿no? De este loop en el que estoy metida. ¿Qué pasaría si pruebas algo diferente? totalmente. Además, yo Ujú, creo que ahí, mira, yo creo que hay muchas veces cuando dicen el cambio es muy lento y es muy, como muy tortuoso, y además tiene mucho peso y muchos conflictos, ¿no? Con el tema de la comida, el cuerpo, porque 20 kilos, por ejemplo, si te sobran 20 o si ya tienes una obesidad ahí brutal, eso no se va a ir en un año incluso, a lo mejor, ¿no? Pero yo digo, el cambio realmente, ese clic mental es una decisión que tú tomas. Otra cosa es el proceso largo de empezar a comer de una manera saludable, responsable, consciente, de empezar a mover tu cuerpo, de empezar a habitarte, que a mí me gusta mucho la palabra, ¿no? De empezar a habitarte, a reconectar. Eso sí es largo, pero la decisión es una. Si tú ya sabes que estás en el camino, tarde o temprano irán para atrás, para adelante, pero tú ya sabes que estás en el camino correcto, has puesto el GPS en marcha. Incluso si te desvías un poco, sabes dónde otra vez, ¿vale? El rollo es que el camino, el que tú estabas hablando, ¿no? Si tú ya sabes un camino, que ese camino lo tienes ya muy trillado, muy transitado, te lleva siempre a los mismos lugares, te hace sentir muy mal, no vayas otra vez por ahí, ¿no? Porque, bueno, es tu decisión, ¿no? Pero que yo creo que la decisión es una en un momento puntual, ¿no? De decir hasta aquí y chimpún, como digo yo, ¿no? ¿Y ahora qué hago con ujú. esto? Sabiendo que es un paso a paso y que no hay varitas mágicas, ni hadas madrinas, ni nada milagroso que te vayan a inyectar un día y vayas a levantarte al día siguiente. Claro, o sea, y entiendo muy bien que en este mundo de la inmediatez, y además que esa es la gran promesa también de la cultura de las dietas, ¿no? Mm, La inmediatez, hay un miedo a vivir un proceso sí, y es incómodo, es la realidad, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que no queremos lo incómodo, somos muy hedonistas, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a la inmediatez. De hecho, eso es lo que vende la cultura de dietas. Pero yo siempre, algo que me gusta decir es que no podemos esperar resultados diferentes haciendo la misma fórmula. Entonces, total. la misma fórmula de la cultura de las dietas era haz algo rápido y que te va a dar resultados. Eso ya se ha probado mil veces y no ha funcionado. Entonces, acá no va a ser lo mismo. Este es un proceso que puede ser largo, es un proceso incómodo, pero también es un proceso lleno de satisfacciones. Y para Un siempre. proceso, exacto, un proceso a largo plazo y un proceso que va a mejorar tu vida, no solamente tu relación con la comida y con el cuerpo, tu vida. Y creo que eso es algo muy potente. Total. Ana, para ir terminando, ¿qué cositas, no sé si consejos
pasitos, algo que tú le dirías a esas personas de decir, esas personas que quieren empezar a quererse, a mirarse de una manera diferente. Hemos hablado de esa autoobservación, pero ¿cómo podrían empezar ya de decir, venga, 5 cositas, no sé, 5 pasos, 5 estrategias, técnicas, no sé, algo que se Mira, pueda ayudar? algo práctico que me gusta es deja de consumir contenido que te hace daño. Deja de consumir contenido de dietas. O sea, empecemos incluso por lo exterior. A veces es difícil lo interior. Entonces, empecemos Ujú, con lo exterior porque eso sí tiene mucha influencia. Entonces, dejemos de consumir contenido, conversaciones que tengan que ver con cultura de dieta, ¿no? O que tengan que ver, o sea, que sentamos que nos hagan daño, ¿no? Que etiquetan los alimentos y empezamos a consumir información distinta. Por ejemplo, este podcast y muchos otros. Empezamos a consumir información distinta. Creo que ese es un buen paso que puede sentirse menos abrumador que empezar a mirarme. Cambiar mi entorno sí puede hacer una diferencia. Entonces, eso. Em, empezar a mí me gusta mucho como empezar a mirar diversidad corporal. Entonces, más sale a la calle, ¿no? Aquí hay muchos tipos de cuerpo, pero también luego el mundito que construimos en nuestras redes sociales o en lo que vemos en YouTube, etcétera, es muy chiquito. Entonces, empezar a ver la diversidad de cuerpos y cómo los cuerpos pueden hacer muchas cosas diferentes, como entrar más en contacto con diversidad corporal me parece un buen paso para iniciar. Otro, el que les decía, empezar a autoobservarnos. Autoobservarnos es diferente a autovigilarnos y a autocriticarnos. La gran mayoría de las personas ven su forma de comer o su cuerpo con crítica. ¿Qué pasa si lo veo con curiosidad? Como les decía, este ejercicio muy básico de, a ver, voy a observar cuando tengo atracones o cuando me entran muchas ganas de comer en las noches. ¿Cuándo es? ¿Cómo me siento? ¿Qué creo que necesito en ese momento? Y empezarle a dar esa mirada, creo que es importante. Otra que me gusta es buscar apoyo, ¿no? Sí creo que este es un camino, precisamente la dieta algo que hace es que nos aísla un montón. mm. Entonces, creo que un gran antídoto es buscar una comunidad. Entonces, buscar talleres, grupos online, presenciales, de gente que está en este camino, que quiere cambiar su relación con la comida y con el cuerpo, me parece muy sanador. Em, y otra, hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿de qué tiene hambre mi vida? Si esta conducta viene a enseñarme algo, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué emoción estoy sintiendo ahora? Creo que esas son preguntas importantes. Totalmente. Yo creo que además has dicho cosas muy importantes, sobre todo esa mirada. Yo creo que a mí me gusta mucho, Ana, una cosa que yo mando al principio mucho, digo, cuando termine la sesión, ¿no? Sobre todo los procesos más uno a uno, ¿no? Que se vayan al espejo y se miren, pero con esa otra mirada, de que se miren a los ojos, no al cuerpo ni nada, sino y que se digan, oye, te veo, ¿no? Ujú. Me veo, tu nombre, Mai, te veo, Aquí ¿no? estoy. Ujú, Y yo creo que a mí ese ejercicio, cuando yo lo hice hace mucho, mucho tiempo, hace ya muchos años, yo me ponía hasta a llorar porque no me reconocía, ¿no? En esa mirada y veía ahí esa compasión, esa mirada compasiva, amorosa, amable. Veía a esas partes de mí, tanto a la niña interior, la niña pequeña, la adolescente, todas esas partes que están dentro de nosotros, que se han quedado ahí, ¿no? ujú, Y que yo creo que además eh, es muy triste porque nos damos cuenta de que estamos mirando mucho para lo físico, lo externo, todo el tema de la cultura de la dieta, de la imagen corporal, ¿no? Como que el éxito, eh, la felicidad nos la va a dar un cuerpo con una talla, con una determinada característica, y sabemos que no es verdad. Yo he llegado a ujú, pesar 40 kilos y ha sido la época más desgraciada de mi vida, como yo digo, y al final nunca es suficiente. Entonces yo creo que lo que se trata no es de compararse con ningún cuerpo, porque incluso aunque tengas hermanas, hermanos, cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo. El único cuerpo con el que te puedes comparar es con tu yo de ayer y tu yo de mañana, como yo digo. Ni siquiera te puedes comparar con la que tú fuiste hace 2 años, 3 años. Y hay una cosa también importante para las mujeres de la mediana edad, que son las que nos van a escuchar seguramente, Ana, que cuando llegamos ya a una edad que ya tenemos 40 y pico, o ya ha pasado, que entramos en ese periodo también tan importante en la mujer, climaterio, perimenopausia, menopausia, ¿no? Que es un periodo muy largo, si nosotros no estamos bien ya antes,
ese periodo lo vamos a vivir con mucha más ansiedad, porque hay un cambio hormonal, emocional, hay muchos cambios internos, nuestro cuerpo ya no está igual que antes, pero es una etapa más de la mujer, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es el momento de reconciliarte en todos los sentidos, da igual en la etapa que estés viviendo, con los kilos que estés viviendo. Yo hay una cosa que no me canso de repetir, que tu valía nunca va a depender del peso, tú ya eres valiosa y eres un ser divino. Y otra cosa es que tú quieras mejorar y tonificar y estar más fuerte o cambiar tu look y ponerte el pelo más rizado, más rubio, yo qué sé, entiéndeme, ¿no? Esas son cosas muy normales dentro de que quieres ser más femenina, es decir, dentro de una normalidad, pero que no te genere conflicto. Mm, ujú. Entonces, Y, y ahorita que hablas de esta etapa de la vida, creo que también algo bonito de esta etapa de la vida es que puede ser también una etapa ya de cosechar sabiduría, de poder decir con más libertad, esto ya no lo quiero en mi vida, ¿qué viene para mí ahora? Puede ser una etapa de mucha libertad también, ¿no? Como hay muchos condicionamientos muy asociados a la juventud, a la crianza de niños pequeños, muchas expectativas. Y ya en esta edad, ¿no? O sea, como de los 45 en adelante, es como, ah, ya, ¿no? O sea, ya es momento de ser yo, ser libre, volverme a redescubrir ahora. Y creo que abrazar a nuestro cuerpo también en esta etapa de la vida puede ser algo muy potente. yo creo también, Ana, de todas formas, que cuando te pones a analizar incluso lo que se está viviendo externamente en el mundo, que siempre hay tantos conflictos que no sabemos realmente cuándo nos vamos a ir, no tiene mucho sentido, y esto es una cosa ya mucho, muy personal, estar peleada en lucha con algo que vamos a hacer todos los días, que es comer, y que si no comiéramos nos moriríamos, por supuesto, pero en lucha contigo misma y con la comida. La lucha, yo creo que cuando queremos bajar el peso, cuando no nos gustamos, es una lucha que es con una misma realmente, y ahí nunca iba a haber un vencido, o sea, ni vencedores ni vencidos, ahí la lucha siempre, ¿qué es lo que gana? No ganas nada, ¿sabes? Lo que gana es mucha frustración si sigues por ahí, ¿no? Entonces, y hay una cosa importante que has dicho antes, y es eso mismo, ¿no? El quitar tanto ruido de fuera de las redes, de los filtros, de la estética y de todo eso que nos están vendiendo constantemente. Y cuando vamos por la calle, sobre todo en época que estamos más destapadillas, ¿no? Porque cuando llega el invierno, pues con tantas capas, por lo mejor no se ve tanto. Pero cuando tú vas a una playa, cuando tú llega tu ropa de verano y tú ves mujeres con su celulitis estupenda, maravillosa, con sus estrías, porque han sido madres, porque el cuerpo de la mujer es diferente al del hombre, porque ves que es parte normal en la mujer, su grasita, sus cositas y sus incluso mujeres muy delgadas tienen celulitis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que salvo que seas modelo y hayas nacido para ser modelo, que son un 1% del mundo mundial, el otro 99,9999 tenemos otras historias, otras cosas, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí es donde hay que mirar un poco y sobre todo no ser eh, tan machaconas con nosotros mismas, que es que nosotros, esa conversación que tenemos interna de no me gusto y menos tal, que nos está generando tanto cortisol, tanto estrés, tanta ansiedad, no la tendríamos ni con nuestros peores enemigos, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí es donde entra la palabra que a mí me encanta, que es compasión, ¿no? Esa autocompasión, esa amabilidad, de a pesar de no gustarte todo de ti, poder ser amable, poderte acompañar y oye, que si te quedan 30 años, 40 años de vida, joder, disfruta. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo. Quizá también ya para cerrar, hay una reflexión que ahorita me acordé que con lo que dices que yo invito a hacer mucho es, a ver, imagínate, ¿no? Llegando a los 40, hacer un análisis de cuánto dinero, energía he invertido en esto, en querer modificar, controlar mi cuerpo, mi alimentación, y decir, en esta segunda etapa de mi vida, ¿quiero hacer eso? ¿Quiero volver a invertir esa energía, ese dinero, ¿no? Esa capital emocional en eso, ¿o qué haría con esa energía y con ese dinero? Y entonces también es fuerte, ¿no? Darnos cuenta de Te da para un pronto. viaje muy chulo, por lo menos. Uf, sí, sí, sí. Entonces, como que decir, bueno, ¿qué quiero hacer con esa energía que tengo, no? Totalmente. Ana, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Incluso hemos tenido algunas que otras interferencias tecnológicas, pero aún así, mira, pues hemos podido terminar. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, a Ana la encontráis en anaarismendi.com. Yo voy a dejar tus redes, el podcast, por favor, de que tiene hambre tu vida, que yo creo que tiene, no sé, 400 capítulos o más, o episodios. Sí, Incluso sí. te metes desde el episodio primero en el 2015 y está de actualidad. Así que si queréis aprender,
meteros desde el audio número uno, desde el episodio número uno, porque es brutal, a mí me encantó y me encanta. Y tiene muchos cursos, talleres, es decir, que yo creo que en el momento que entren en tus redes, que yo las dejaré luego, pues ahí también te encuentran. Para mí me pareces una persona súper sabia, Ana. Me encanta desde dónde lo haces y de la forma en que transmites, porque llegas a muchas personas. Así que muchísimas gracias por dejarte, bueno, por invitarte, ¿no? Y estar aquí este ratito, ¿no? Por dejarte invitar. Gracias a ti, Mai, un placer charlar contigo y también un fuerte abrazo a toda la comunidad de Magnífica. Fue fantástico. Bueno, aquí termina el episodio de hoy y espero que tu autocuidado no termine nunca y sobre todo que te hagas esas preguntas importantes de las que nos ha dicho Ana, ¿no? Lo importante, por supuesto, es seguir siempre mejorando, avanzando y sobre todo disfrutando de cada pasito del camino hacia ese bienestar integral y a ese autocuidado. Antes de irte, no te olvides de visitar mymoron.com y suscribirte a la MyLetter y así te llevas también esos regalinchi que tengo de entrada. Por último, si te ha gustado este bocadito semanal de inspiración y motivación, puedes dejar una valoración positiva en tu plataforma de podcast favorito y así salpicamos también a muchas personas bonitas si lo compartes. Gracias por escuchar y por supuesto pues te espero en el próximo bocado. Chao.